Durante años, se repitió la idea de que la época de oro del cine mexicano fue un tiempo luminoso, elegante y casi sagrado, un periodo donde todo parecía avanzar hacia el progreso artístico. Sin embargo, detrás de esa versión oficial cuidadosamente repetida, existía una maquinaria de control moral implacable, invisible para el público común, pero devastadora para quienes se atrevían a cruzar ciertos límites simbólicos. Esta investigación reconstruye uno de los episodios más incómodos, más ocultos y más deliberantes borrados de los archivos del espectáculo nacional. El castigo sistemático aplicado a 3 actrices extranjeras que en distintos momentos de los años 50 pronunciaron públicamente palabras consideradas imperdonables en un país donde la devoción guadalupana funcionaba como pilar político y social, pero sobre todo religioso. No hubo juicios formales, no hubo sentencias escritas ni cárceles. Hubo algo más eficaz: el aislamiento, la censura encubierta, la asfixia económica y la destrucción lenta de la reputación. El castigo no se anunció, simplemente ocurrió, y cuando terminó, ya no quedaba nada que rescatar. La primer señal de alerta apareció en un momento aparentemente trivial, en una fecha que en México no admite errores: el 12 de diciembre. A mediados de la década de los 50, la actriz de origen estadounidense Yolanda Montes, conocida en el ambiente artístico como Tongolele o la diosa Pantera, ya era una figura incómoda para los sectores conservadores. Sus bailes exóticos, su imagen provocadora y su actitud altiva habían sido tolerados únicamente porque generaban dinero y llenaban teatros. La tolerancia, sin embargo, era frágil. Ese día, la ciudad se encontraba colapsada por peregrinaciones masivas. Miles de personas ocupaban calles, avenidas y accesos principales. En medio de ese caos, Yolanda Montes intentó desplazarse en su automóvil de lujo, acompañada por personal de producción. Los peregrinos bloqueaban el paso. La molestia se convirtió en furia. Los reportes periodísticos posteriores, reconstruidos a partir de notas dispersas y columnas eliminadas en ediciones posteriores, coinciden en que la actriz reaccionó de manera despectiva, profiriendo insultos directos contra la devoción guadalupana y calificándola como una creencia absurda propia de personas ignorantes, una creencia estúpida incluso para el más culto. El error no fue solo perder el control, el error fue repetirlo públicamente. Horas después, una rueda de prensa convocada por motivos promocionales, Yolanda Montes reafirmó sus declaraciones con visible enojo. No hubo matices, no hubo retractación. La prensa entendió de inmediato que no se trataba de una anécdota, sino de material explosivo. Al día siguiente, los titulares no hablaban de cine ni de espectáculos, hablaban de ofensa, de sacrilegio, de ataque a los valores nacionales. La Liga de las Buenas Costumbres intervino con una velocidad inusual, imponiendo una multa económica descrita en los registros como escandalosa, incluso para estándares empresariales. El dinero, sin embargo, era solo el primer golpe. Los contratos comenzaron a evaporarse, funciones canceladas sin explicación, teatros que ya no respondían llamadas, productores que fingían no conocerla. La actriz no fue expulsada del país, pero fue expulsada del sistema. En menos de un año su nombre desapareció de carteleras y programas. La diosa Pantera dejó de existir como figura pública durante ese lapso y se convirtió en un ejemplo silencioso de lo que no debía hacerse. El segundo caso fue aún más explícito y reveló hasta qué punto el Estado podía ser utilizado como herramienta moral. Sonia Furió, actriz de origen española, de belleza clásica y fuerte presencia escénica, había logrado
integrarse con rapidez al cine mexicano. Su imagen sensual pero elegante le permitió acceder a papeles importantes y a una popularidad creciente. A diferencia de Yolanda Montes, Sonia Furió no era vista como provocadora, sino como sofisticada. Precisamente por eso, su caída fue más escandalosa. Durante una conferencia con medios, en un contexto de preguntas sobre religión y tradición, Sonia Furió se refirió a la Virgen de Guadalupe como un monigote simbólico utilizado para mantener a los ignorantes en una falsa identidad espiritual. La frase fue registrada, reproducida y amplificada sin ningún intento de suavizarla. La redacción fue inmediata. A diferencia del caso anterior, aquí no se buscó el castigo económico, sino el correctivo ejemplar. En cuestión de días, las autoridades migratorias notificaron a la actriz que debía abandonar el país por un periodo de 6 meses. No se habló de sanción, sino de una situación administrativa. En la práctica, se trató de una expulsión temporal diseñada para enviar un mensaje claro tanto a la industria como al público. Durante su ausencia, sus películas dejaron de exhibirse, su nombre fue eliminado de promociones y su imagen desapareció de revistas. Cuando Sonia Furió regresó a México, medio año después, el daño ya estaba hecho. Nunca volvería a recuperar el mismo nivel de protagonismo. El sistema había hablado, había permitido el regreso, pero no el perdón. El tercer caso fue el más brutal y el menos disimulado. Libertad Lamarque, actriz de origen argentino, de carácter fuerte y discurso frontal, había construido una carrera sólida interpretando personajes intensos y desafiantes. Su personalidad no encajaba del todo con el molde de una mujer que se quedara callada, que se esperaba en todo momento de lo que dijera el hombre. El error definitivo ocurrió durante una rueda de prensa donde, al ser cuestionada sobre la identidad cultural mexicana, declaró que los mexicanos eran tontos por creer en la Virgen de Guadalupe, afirmando que dicha figura había sido introducida por los españoles como un engaño colonial. La declaración fue considerada una afrenta directa no solo religiosa, sino nacional. A diferencia de los casos anteriores, aquí no hubo sanción oficial visible ni expulsión inmediata. Hubo algo más eficaz: el cierre total de oportunidades. Ningún productor volvió a llamarla hasta que pidió perdón de manera pública. Ningún estudio quiso asociarla con su nombre. Su presencia se volvió tóxica. Libertad Lamarque no desapareció de un día para otro. Su carrera se fue extinguiendo poco a poco, proyecto tras proyecto. Incluso se sabe que ese fue el motivo que generó que años después tomara la decisión de irse a radicar a su país. Muchas gracias y hasta la próxima. Los esposos mucha plata en sus grandes recepciones se sirven tales porciones que la indigestión los mata. Y a todo el mundo dan lata con su triste exclamación. ¡Ay, qué espantosa indigestión! Ahora, ¿quién nos la quita? ¿Se las quita? Burbujita, de la sal de uvas picot. Burbujita, 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 de la sal de uvas picot. Cuando alguien tiene mala digestión, al instante burbujita entra en acción. ¡La indigestión me alivié! ¿Verdad que sí? Al instante burbujita entra en acción.